lo toman en serio a la, a la capacitación de RETAC. El otro día la dimos con Bernie y nada, le dimos una manito a los chicos, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno. Pero después todo lo tienen que hacer ellos, así que. Sí, sí. Le dimos una manito con algunas preguntas que iba a hacer el profe, así que Le quemamos el examen. sí, le reforzamos la respuesta. Claro. El profe nos hacía así señas como diciendo, Basta. basta, basta, pero bueno. Hay cosas que son más importantes que otras, ¿no? Hay Sí, cosas que por obviamente. ahí en la bibliografía, hoy en día, mirá qué antiguo que soy bibliografía. Hoy en día en la red ya encontrás respuesta a todo. Hay otras cosas que son conceptos que está bueno tenerlos siempre Claro, presentes. tal cual. Lo importante también es saber dónde buscar. Exacto. Y leer, interpretar, ¿no? Lo que uno busca. Sí. Mirá qué linda pregunta ese Jonathan, que generalmente no la suelen hacer. No, es cierto. No, no sirve para muro de submuración, digamos, Jonathan, o de contención. En realidad, serviría, pero lo tenés que reforzar tanto, aún más que el ladrillo común, que se hace prácticamente muy difícil de que lo materialices. Entonces nosotros sugerimos que no lo hagan con RETAC. Económicamente no es viable, esa es la No. respuesta correcta. Le tenés que poner un refuerzo vertical cada 1 metro, reforzar casi todas las hiladas, entonces te resultaría más fácil hacerlo con ladrillo común o con el ladrillo de 30 como vos habitualmente lo harías. Ahora, si lo querés hacer, lo puedes hacer. Pero Sí, como dijo Bernardo, con o en muchos tal caso, refuerzos. si el muro de contención va a ser interior, después revestirlo con RETAC en el interior para que mejore las condiciones térmicas. Eso sí es admisible. Es una pregunta que una vez cada tanto. Y porque no estamos acostumbrados a aprovechar del nivel de cero para abajo en Argentina. O sea, siempre nos vamos para arriba, pero no aprovechamos los subsuelos. La parte del nivel cero para abajo casi nadie lo usa. De nada, Jonathan. Están todos muy en silencio. Y el día está para estar encerrado durmiendo, ¿no? No me lo diga dos veces. Esta hora es difícil, y más si almorzaste. A mí por lo menos me pega el bajón y te querés dormir. Está complicado a esta hora la siesta. Bueno, si quieren empecemos, chicos, así no nos pasa eso. Lo importante es que que uno solo se duerma, que no nos dormamos los dos a la vez. Nada Claro. más. Total, el otro lo sigue, así que no hay problema. Si escuchan unos ronquidos, no son ronquidos, son los serruchos que estamos serruchando los Sí, ladrillos. que estamos construyendo. Bueno, chicos, comenzamos, Bernie, ¿te parece? Sí, señor, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí presentes. Hoy vamos a hablar de revestimientos y terminaciones, ¿sí? Todo lo que es revestimientos exteriores, interiores, todo tipo de revoques y terminaciones. Y algo de fijaciones, si no me equivoco, así brevemente. Así que nada, la metodología va a ser la misma de las últimas dos charlas. Vamos a estar pasando una filmina y cualquier duda, pregunta que tengan, me la van haciendo por chat, ¿sí? Bueno, cualquier duda, por favor, pregunten, no se queden con ninguna duda, consulta. Y nuevamente, lo que les digo siempre, cualquier término que no conozcan o
necesitan familiarizado, nos paran y nos preguntan. ¿Sí? Dale. Bárbaro, Bernie, todo tuyo. Bueno, chicos, gracias, Norbert. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Como dijo Norbert, hoy lo que nos reúne es hablar un poquito de las terminaciones, de los revoques sobre una mampostería RETAC. Veníamos hablando de los atributos, de cómo construir, o sea, ya estamos imaginando nuestra casita, hicimos las paredes, ya pusimos todo lo que es el techo, y ahora llegamos a la etapa de las terminaciones. Entonces, en ese sentido, siempre explicamos que a nivel general, muchas veces la gente piensa que usar RETAC obliga a que usen todo lo que dice RETAC, a todo lo que es el sistema, ¿no? Y cierta parte está bien, si uno usara todo el sistema, bienvenido sea, porque lo va a hacer práctico, porque va a comprar todos los productos de RETAC, o sea, va a estar más asegurado en cuanto a cómo construyó esa casa. Pero como venimos diciendo también, el sistema RETAC es bastante versátil o es bastante abierto en cuanto a la comunión con otros materiales o con otros sistemas. Y esto también se va a ver ahora en la parte de revoques. Si bien nosotros vamos a mostrar y a explicar el uso de cada uno de los revoques de nuestra línea, que es la marca RETAC, también hay otras alternativas para poder poner en la balanza. Y eso también nos suma o nos da una buena perspectiva a la hora de hacer las cuentas finales. El martes que viene vamos a ver todo lo que es costos. Cuando uno hace un costo de una mampostería, de lo que va a salir esa mampostería, poder contar con otras alternativas de mercado que quizás sean más económicas o más convenientes para nuestro proyecto, está bueno. Si nosotros estuviéramos obligados a usar todo lo que dice RETAC, el costo obviamente de nuestro proyecto por ahí se dispararía por la cuestión de costo o por X o por B, ¿sí? Entonces, en ese sentido es interesante la propuesta de RETAC porque es permeable, porque sirve, se puede utilizar con otros tipos de revoques, acá no hay tanta complejidad como respecto al mortero adhesivo. Vieron que les decíamos, bueno, el mortero sí es irreemplazable, siempre van a tener que comprar el de RETAC. Bueno, en este caso ya la cosa cambia, podemos optar por otras cosas. Voy a compartir pantalla, Norbert. Ahí está. Perdón, ¿eh? ¿Se ve bien, Norbert? Ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, comencemos entonces. La idea de utilizar RETAC es poder aprovechar esa prolijidad que tuvimos al principio de la mampostería y poder trabajar con revoques de bajo espesor. Eso es lo general. Usamos RETAC. Cuando lleguemos a los revoques vamos a poder hacer o revoques de marca RETAC o de otras marcas, pero siempre teniendo la idea de reducir el espesor del revoque. Eso obviamente ayuda a la economía porque va a optimizar el uso del revoque y a su vez me va a dar una terminación prolija, que es lo que estamos buscando. O sea, ese es la gran ventaja a priori de usar RETAC en cuanto a las terminaciones. Yo voy a poder aprovechar el plomo de la pared, entonces no necesito recuadrar nada, por eso voy a usar revoques de bajo espesor. Los revoques de bajo espesor nosotros llamamos a todo revoque que baje, que no supere los 5 milímetros de espesor. Pero aún así, si yo superara ese espesor, me voy a 1 centímetro, 1,5 centímetros, todavía estoy hablando de que reduzco el espesor de revoque comparado con otros mampuestos. En el ladrillo común, en el ladrillo rojo en general, se hacen revoques de mayor espesor, estamos hablando de 2,5, 3 o incluso un poquito más de espesor, que eso obviamente incide en el costo final del metro cuadrado. Por eso digo que por más desprolijo que sean, siempre van a optimizar el uso del revoque con RETAC porque vamos a achicar ese espesor que en la mampostería tradicional se utiliza. Nosotros sí recomendamos que para los revoques de bajo espesor, o sea, los revoques que no superen los 5 milímetros, se haga un trabajo que se llama tomado de juntas o preparación de la pared en general, ¿sí? Eso se hace tomando todas las juntas, o sea, sellándolas
con una espátula y con el mortero adhesivo Retac, el mismo que utilizaron para pegar los ladrillos, y después un lijado superficial de la superficie para dejar un plano lo más regular posible. En esas condiciones ya puedo aplicar cualquier tipo de revoque de bajo espesor. Si yo no hago ese trabajo de tomado de junta y el lijado, lo que va a pasar es que ese revoque de bajo espesor me va a copiar todo lo que está abajo mal hecho o desprolijo, mejor dicho. Entonces me va a quedar como si fuera un bombeado, no va a quedar nunca como si fuera un bolseado, perdón. Va a quedar todo el revoque bombeado, entonces va a quedar estéticamente feo. Por eso insistimos que esta alternativa de tomado de junta y lijado se hace sabiendo que vamos a aplicar un revoque de bajo espesor. Si vamos a aplicar un revoque de 1 centímetro o mayor a ese espesor, ya no hace falta el tomado de juntas porque la carga de espesor me tapa cualquier irregularidad que haya quedado en la mampostería, ¿sí? Entonces, esa es la condición que tenemos que tener para dejar la pared prolija y a poder aplicar un revoque bajo espesor, tanto interior como exterior. Sobre todo en el exterior es importante el tomado de junta porque también me va a sellar las juntas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El ladrillo tiene baja absorción de agua en la masa, pero ¿qué pasa? Si yo pego un ladrillo entre ladrillos, está mal pegado, hay juntas abiertas, el agua va a pasar por ahí. Por más pintura o por más revoque que tenga, en algún momento la humedad puede llegar a pasar. Entonces, fundamental el tomado de junta y el lijado en la pared exterior para cuando vamos a revocar con bajo espesor, porque eso es lo que me asegura de que no me pase humedad, ¿sí? ¿Vamos bien, Norma? ¿Se escucha bien? Muy bien, sí, sí. Bueno. Siempre que hablemos de revoques en Retac, vamos a aplicar lo que nosotros llamamos el refuerzo de revoque. Esto se hace con la malla de fibra de vidrio. La malla de fibra de vidrio me va a prevenir o va a minimizar el riesgo de microfisuras de revoque. Ojo, no son fisuras de pared o fisuras estructurales, sino que son microfisuras que se dan en el revoque. ¿Por qué? Los distintos cambios de materiales. Yo tengo un hormigón y una mampostería Retac, son dos distintos materiales, va a querer marcarse, va a querer abrirse cuando se haga esa contracción por secado, ¿sí? Lo mismo pasaría si yo tengo un encuentro de Retac y una cañería. La cañería la habíamos tapado con concreto tradicional, entonces es otro material. Contracción de secado hace que se haga una pequeña marca. Insisto, la malla de fibra de vidrio previene todas esas microfisuras que son estéticas, nada más que estéticas, pero que nadie las quiere tener en una pared nueva. Entonces nosotros sugerimos que se utilice la malla de fibra de vidrio en tanto exterior como interior, sobre todo en el exterior, porque es a donde va a haber más cambios bruscos de temperatura, donde va a haber más dilatación y contracción de ese revoque, porque se va a tener que calentar en verano, después baja el sol y sigue caliente, entonces cuando empieza a perder temperatura se empieza a contraer. Todos los materiales de construcción tienen una tendencia a trabajar, a dilatarse y contraerse, y con el tiempo pasa lo que se llama el fatigamiento de los materiales, o se agotan, ya está, no quieren trabajar más, y entonces empieza a haber microfisuras de revoque. Eso le pasa a los revoques viejos en casas viejas, en cualquier casa donde podamos hacer un peritaje visual, podemos ver la presencia de microfisuras de revoque. ¿Por qué? Porque son revoques antiquísimos, de mucho tiempo. Vieron que se empiezan a microfisurar, ahí dentro se empiezan a acumular bacterias, después llueve, eso se humedece y empieza a formar vegetación. Vieron en casas muy viejas, ven que se les ven las plantitas que están en la parte superior, bueno, porque ya llegó a un extremo de que entró mucha suciedad y mucha agua en ese revoque. Entonces, la idea de nosotros es colocar la malla de fibra de vidrio para prevenirlas, para que sean estéticamente casi imperceptibles y que justamente me ayuden a tener una vida útil mayor de ese revoque para el día de mañana cuando tenga que hacer el mantenimiento de la casa, de la fachada, no necesite tanta problemática en ese sentido, ¿sí? Entonces, la malla es parte de nuestro sistema y es parte de cualquier otro mampostería. O sea, la malla de fibra de vidrio se debería colocar con cualquier revoque, porque cualquier revoque está sometido a ese cambio de dilatación o a ese trabajo que hace la aparición de las microfisuras, ¿sí? ¿Cómo se coloca? Se coloca siempre en sándwiches, se coloca haciendo una primera carga de revoque, no importa el revoque que esté utilizando en ese momento, va a haber una carga de revoque de respaldo, con la malla la voy a presentar y la voy a apretar un poquito, entonces va a quedar pegada a esa primera carga y después va a haber una segunda carga para darle
una terminación, ya un espesor definitivo al revoque y para obviamente tapar la malla. La malla siempre queda contenida en ese espesor, ya sean 5 milímetros o ya sea 1,5 cm. La idea es que quede lo más centrada posible para que funcione bien y que realmente cumpla la función que tiene que tener, ¿sí? Si yo coloco la malla pegada al ladrillo y arriba cargo con 1 cm de revoque, es muy probable que la malla no funcione y que la fisura aparezca igual por estar mal colocada la malla de fibra de vidrio, ¿sí? La malla viene en dos presentaciones, viene de una de cuadrícula de 5x5 y otra de 10x10. Estamos hablando en milímetros, la cuadrícula es entramado que tiene. La de 5x5 se utiliza para revoques de bajo espesor, o sea, todo lo que no supere los 5 milímetros de espesor final. Y la de 10x10 ya queda para los revoques de mayor espesor, por ejemplo, un revoque grueso común, o un 3 en 1 de Retac, o un 3 en 1 de otra marca. ¿Sí? Ya revoques que tienen mayor cuerpo, ahí necesitan la malla de entramado más grande que la de 10x10. ¿Sí? En este caso, insistimos, sobre todo en el exterior, donde va a haber más problemática de dilataciones y contracciones, bueno, se coloca en toda la pared. Y en el interior, como ven acá en la imagen, mínimamente en estos sectores que son los críticos que pueden pasar esas microfisuras. Encuentros de refuerzos verticales o columnas, altura de encadenado o de viga, bordes de carpintería, porque hicieron algún recuadre, instalaciones eléctricas, todo lo que sea cambio de distintos materiales, vale la pena la colocación de la malla de fibra de vidrio, ¿sí? Norbert, ¿venimos bien? Venimos bien. Bueno. Vamos a empezar a tantear un poquito los revoques, las variantes que hay para aplicar sobre mampostería Retac. El primero de ellos es el revoque fibrado exterior, perdón, revoque fibrado Retac. Es de uso exterior, es el revoque más viejo, lleva más de 14 años ya en el mercado. Está desarrollado por la gente de Sika. Las características principales es que es una mezcla de base cemento, eh, muy plástica, es muy fácil de trabajar, es muy maleable. Eh, Se le agrega agua en poca cantidad y tengo una pasta bastante fácil de utilizar. Incorpora en su interior pelos de fibra de vidrio que hacen que cuando uno lo pegue y quede se seque, funcione muy bien a la contracción y hidratación del revoque. O sea, trabaja muy bien en ese sentido en toda la pared. Se carga en 5 milímetros de espesor final, se carga con llana metálica y un fieltro de goma espuma, o sea, no hay que poner reglas, no hay que reglear, no hay que hacer ningún tipo de trabajo como si fuera un revoque tradicional, sino que al contrario, es como hacer un fino, pero desarrollado para Retac. El concepto general de este revoque es que me aporta una terminación bastante pareja y me da la solución más económica del mercado. Hoy estamos hablando que el metro cuadrado de fibrado está en el orden de los 380 pesos y ya con ese espesor ya me resolvió lo que sería un revoque exterior. Luego voy a aplicar pintura o revestimiento acrílico, lo que yo quiera darle como acabado a la pared. Pero ya con esta solución estoy hablando que ya termino de dejar la pared lista para esa aplicación de revoque, del revestimiento. Como dije al principio, si es un revoque bajo espesor, en este caso va a ser 5 milímetros, va a necesitar el tomado en juntas y el lijado de la mampostería y una buena mojada antes de aplicar el revoque con agua, ¿sí? No requiere ningún otro producto extra, simplemente con agua aplico el revoque fibrado. El rendimiento de la bolsa es muy bueno, están en el orden de los 5 metros cuadrados por bolsa, entonces por eso les decía que por el costo es bastante atractivo y técnicamente funciona muy bien. Yo digo que es uno de los revoques, para mí el mejor revoque que hay de Retac porque es muy fácil de aplicar, es muy maleable, si se secó un poquito de golpe, salpicás con agua y lo empezás a mover y se activa de nuevo, o sea, eh, al al estar bien aditivados con muchos productos de aditivos, hace que el revoque cumpla la función en todos los casos. Una vez terminado, se seca y va a funcionar bien, pero a la hora de aplicarse es fácil de aplicar y no lleva mucho tiempo acostumbrarse a aplicarlo. Obviamente que el revoque fibrado, cuando el albañil o el constructor lo mira, y al principio le da medio esa duda o ese miedo inicial, porque claro, se piensa
se tiene que escapar de ese concepto del revoque grueso en el exterior. Es más, siempre me preguntan, che, pero uso el fibrado y no le tengo que poner hidrófugo. No, ya está. Si yo tengo la pared bien hecha, si yo tengo las juntas bien tomadas, hago revoque fibrado, que es hidrorrepelente, no es ni hidrófugo ni impermeable, es hidrorrepelente, y ya con eso corto cualquier posibilidad de que pase humedad en la pared. Entonces, como primera variante, como técnicamente y a nivel costo, si yo hago una comparativa, este revoque es una muy buena alternativa en ese sentido, ¿sí? Digo, no es fácil, no es difícil de acostumbrarse, o sea, se le puede explicar al albañil y va a poder tener un buen resultado. No se cucharea, no se carga como si fuera un revoque grueso, sino que lleva una aplicación con llana metálica lisa y con un fieltro de goma espuma, ¿sí? Norbert. Todo bien por ahora. Acá serían los casos de aplicación, mojamos con agua, después hacemos una primera carga de revoque, le peinamos la malla, o sea, la planchamos para que quede pegada, incorporada en esa primera carga, y después una segunda carga para darle cuerpo final al espesor y terminación, ¿sí? Acá ven distintos ejemplos de aplicación del revoque. Fíjense cómo se ve, depende obviamente de la mano de obra y de la prolijidad que tenga cada uno, es cómo se puede llegar a aplicar. Pero la idea es esta, que eh, es tapar ese espesor con ese espesor finito, terminar de tapar la mampostería y que quede lo más prolijo posible, ¿sí? Obviamente tiene que estar prolijo y no puedo corregir ningún tipo de espesor, o sea, el espesor final estamos hablando de 5 milímetros como mucho. Entonces requiero de que la mampostería tenga cierta prolijidad para que este revoque sea simplemente que cumpla la función de taparme lo que es el ladrillo, ¿sí? Bueno, cuando yo no fui prolijo en la ejecución o cuando tengo mucha comunión entre mampostería y hormigón estructural, por ejemplo, un edificio, en ese caso es casi imposible pretender de aplicar un revoque de tan bajo espesor como es el fibrado. Y en estos casos, ya la constructora o el profesional que está haciendo ese proyecto ya sabe que no puede hacer un revoque fibrado, entonces necesita una alternativa de mayor espesor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hormigón en una estructura es la que me va a dar el plomo final de todo lo que sea la mampostería y los revoques. Entonces, eh, incide mucho ese hormigón cómo quedó. Y normalmente no quedan perfectos los hormigones, por más que uno compre la mejor de los encofrados y tenga el mejor personal. Imagínense hacer una estructura de 10, 15 pisos, es casi imposible pretender de que quede perfecta. Entonces, en esos casos, donde yo necesito engrosar la pared, bueno, para eso nació el revoque 3 en 1 de Retac. Se llama revoque cementicio exterior 3 en 1. ¿Por qué? Porque incorpora las tres partes de un revoque en una sola carga. Tiene el hidrófugo, este sí es hidrófugo, tiene la carga como si fuera un revoque grueso y me queda una terminación fina lista para pintar o para aplicar un revestimiento plástico. La gran diferencia con el fibrado es que es, bueno, más allá de que sean distintos materiales, que también tiene un espesor de aplicación mayor. Estamos hablando que el 3 en 1 está en el orden del centímetro o el centímetro y medio de carga final, respecto al fibrado que habíamos hablado como máximo de 5 milímetros. Entonces, en este caso, el 3 en 1 se debe aplicar en un centímetro de espesor como mínimo, va a llegar en un promedio en centímetro y medio, y la técnica de aplicación es semejante a la del revoque común. ¿Por qué? Porque acá sí hay que presentar guías que me van a servir justamente, guías aplomadas para que justamente me den ese espesor definitivo que va a tener el revoque, y lo voy a arreglar como si fuera un revoque tradicional, o sea, la técnica de aplicación es semejante a la del revoque grueso. La diferencia de esto es que simplemente abro la bolsa, agrego agua y ya tengo la mezcla preparada. No es necesario el hidrófugo por un lado, revoque grueso por el otro, arena, cal, cemento, todo eso no. Esto es en bolsa, abro la bolsa, le agrego agua y listo. En este caso, sí puedo aplicarlo con una máquina proyectora de revoque o si lo voy a hacer manualmente con un trompito, con una buena hormigonera para preparar mucha cantidad, porque acá estamos hablando de que vamos a consumir más material por metro cuadrado, entonces en el orden
de los 30 kilos por metro cuadrado se aplica el revoque, por eso una bolsa de 30 kilos rinde rinde 1 metro cuadrado por bolsa, ¿sí? Si yo bajo ese espesor a 1 centímetro en toda la fachada, bueno, puede llegar a 1,5 metros cuadrados de rendimiento por bolsa, ¿sí? De 30 kilos. Entonces, acuérdense de esto. ¿Por qué uso el 3 en 1 y por qué tiene hidrófugos si Retac no necesitaba el hidrófugo? Bueno, está hecho para cuando yo deje juntas abiertas, desprolijidad general en la pared, y también acuérdense que yo cuando tengo la unión de hormigón y mampostería, o sea que usé el ladrillo de cerramiento confinada dentro de esa estructura de independiente de hormigón, ahí necesito salvar el hormigón. El hormigón es totalmente permeable, entonces necesito algo hidrofugante para salvar todo y que me quede justamente protegido del paso de la humedad en todo en un solo paño, ¿sí? Interesante la propuesta de los 3 en 1. Siempre hablamos de las bolsas premezcladas porque no es lo mismo preparar un revoque en obra que lo prepare Norberto o que lo prepare otra persona, porque cada uno lo hace a su forma. Entonces, esto te asegura que vos abrís 100 bolsas o 300 bolsas y tenés el mismo producto, la misma calidad. Está todo hecho en laboratorio y está comprobado que funciona muy. Me silenciaste, Norbert. Sí, no sé, quise admitir Perdón, y te silencié. no pasa nada. Decíamos, los revoques premezclados, por eso están ganando cada vez más mercado, porque son una alternativa, así como venimos hablando de Retac, que es más práctico, que es más fácil, que facilita el abastecimiento de obra. Bueno, esto también, los 3 en 1, los revoques cementicios, todo lo que sea embolsado, premezclado, me asegura de que yo tenga una obra mucho más controlada, más limpia, más ordenada. Entonces siempre, o sea, vienen ganando mercado y creo que cada vez vamos a ver más esta comunión de premezclado en la obra. ¿Por qué? Porque me simplifica mucho el tema de la arena, del cemento, de que dar vueltas por acá, preparar en un lado, llevarlo, trasladarlo. O sea, en ese sentido los premezclados vienen a cumplir esa función de una muy buena manera. O sea, acuérdense de esto, nuestro 3 en 1 es para Retac. Ahora, en el mercado hay otros 3 en 1 que también se pueden aplicar sobre Retac sin mayores problemas, ¿sí? Bueno, acá ven cómo sería la secuencia. En este caso, se ponen las reglas, se presentan las guías. Antes de aplicar los revoques van a comprar un producto que se llama imprimación, que es de marca Retac, que es un líquido que se aplica con un rodillo un ratito antes de revocar. Eso se va a empezar a secar y va a estar de una forma pegajosa, o sea, queda como una textura de plasticola. Bueno, en ese caso se empieza a aplicar el revoque 3 en 1. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del fibrado simplemente con agua? No hace falta agregarle nada más. En este caso particular, el 3 en 1 lleva previamente la aplicación de la imprimación. Aclaro, la imprimación de Retac no sirve para otras cosas. Yo no puedo comprar imprimación de Retac y revoque marca X o marca S, ¿sí? Se usa solamente para el revoque 3 en 1 y para el revoque 2 en 1 de la marca Retac. Si yo quiero hacer otros revoques, voy a usar otros productos para que queden bien aplicados, ¿sí? Entonces, la aplicación es semejante a la del revoque tradicional. Después, cuando lo aplico al revoque, no tengo grandes diferencias, ¿sí? Acá ven en el uso, ¿sí? En qué uso, dónde lo estoy usando. Donde yo tengo toda la estructura de todo el hormigón y usar ladrillo de cerramiento y ven la altura obviamente de un edificio. Bueno, este es el resultado, un revoque ya totalmente liso y parejo en toda la superficie, ¿sí? O sea, grandes volúmenes o grandes superficies a revocar, en esos casos sí tengo que pensar en el 3 en 1. ¿Mm? Norbert, Por ahora todo bien. bueno. Revoques interiores, ya pasamos al interior. En este caso hay dos alternativas también. Está el revoque cementicio 2 en 1, que ni lo vamos a tocar porque no tiene mucho sentido de utilización a nuestra forma de ver. Este sí es interesante que lo conozca, que es el enlucido interior de Retac. Viene en baldes de 25 kilos, rinde muy bien, rinde entre aproximadamente 8 o 9 metros cuadrados por balde. El rendimiento
de aplicación también es muy bueno porque es una pasta lista para usar. Entonces el aplicador, ya sea el yesero o el pintor, simplemente lo que tiene que hacer es pasarlo con una llana o con una espátula. Es semejante al trabajo de enduido que harían sobre una mampostería tradicional o lo que sería el enduido sobre la placa de Durlock una vez que se emplacó, que se tomaron las juntas de la placa, vieron que después se le hace un enduido de acabado. Bueno, eso más o menos sería la aplicación, pero directamente sobre el ladrillo. Entonces la alternativa que tenemos en este caso es de poder terminar un revoque interior con 3 milímetros de carga. Ni hablar que estoy lejos del centímetro y medio que habla el revoque tradicional o el revoque grueso interior, digamos. La practicidad de esto es que me queda una pared totalmente lisa, blanca y lista para aplicar una pintura interior. Insisto, como aplicación es muy sencilla, simplemente hay que acostumbrarse. Normalmente se acostumbran más fácil los durleros o aquel que tiene conocimientos de pintura, porque la técnica de aplicación es semejante a ese sentido, ¿sí? Insisto, como muy buena alternativa está el luz interior y puede ser reemplazado por otro tipo de masilla, por ejemplo, la masilla Durlock, la masilla Nauf o la masilla de la gente de Anclaflex o las masillas de Química Llana, o sea, cualquier tipo de masilla que me va a servir para las placas de Durlock, o sea, para el tomado de juntas de placa, bueno, se puede usar como, entre comillas, revoque en un interior de retac. Directamente sobre la pared, no hace falta nada por el estilo, simplemente humedecer un cepillo, liberar bien la pared para que quede libre de suciedad y se aplica con la llana o con una espátula, ¿sí? En este caso siempre decimos que es la diferencia que hace este producto en nuestro, es que es más fácil de estirarlo, o sea, uno lo aplica sobre la pared y después lo puede ir corriendo, lo puede ir llevando con la espátula o con la llana, mucho más parejito y más tranquilo. Las masillas por ahí tienden a secarse un poquito más rápido, pero es una cuestión de costumbre o de que el aplicador se acostumbre al producto que están utilizando. El resultado final es muy semejante, es esto, a una pared lisa, totalmente blanca y lista para aplicar algún tipo de pintura, ¿sí? Todo lo que sea cerámicas o revestimientos cerámicos, revestimiento de porcelanato, revestimiento de cerámica de vidrio, que ahora están, perdón, de revestimientos de vidrio que ahora están de moda, bueno, todos se pueden aplicar directamente sobre la mampostería. No necesito hacer ningún revoque impermeable bajo revestimiento, simplemente hacer el buen tomado de juntas, lijado de la pared, para que la pared esté lo más regular posible, y ahí empiezo a aplicar el revestimiento, ya sea cerámica, vidrio o porcelanato. ¿Con qué lo voy a pegar? Bueno, lo voy a pegar con el pegamento o el mortero que me indique digamos, la marca de esa cerámica. Si es cerámica roja, va a ir con el pegamento impermeable de primera marca, Weber, Claucol, el que ustedes quieran usar. Y si es revestimiento porcelanato, va a ir con el mortero para porcelanato como corresponde, ¿sí? Acá no hay diferencias, no es que existe un revoque tradicional, una bolsa de mortero específicamente para retaque. En este caso, se utiliza como se utilizaría en la mampostería tradicional. La única diferencia es que en la tradicional yo tengo primero un revoque impermeable bajo revestimiento y en este caso no. Lo practico directamente sobre la mampostería de retaque, ¿sí? Interesante el aprovechamiento del espacio, como siempre decimos, importantísimo en baños y cocinas, sobre todo cuando yo tengo las medidas justitas, poder tener esta alternativa hace también a la economía, porque me ahorro tiempos de revoques, me ahorro tiempos de secado y también me ahorro espacios, ¿sí? Entonces el espacio habitable en los baños y en las cocinas, que muchas veces es bastante complejo dibujar y colocar todos los artefactos y que quede todo bien, en este caso suma el poder aplicar la cerámica directamente sobre el ladrillo, ¿sí? Acá ven cómo es la aplicación, simplemente la técnica es igual a la que utiliza el albañil habitualmente, no hay ningún tipo de diferencia. La gran diferencia es que se hace sobre el ladrillo, ¿sí? Bueno, hablamos también de otras alternativas, ¿sí? Como para ir chusmeando
¿Qué puedo hacer sobre la pared que no sea de retac? Bueno, está siempre presente el yeso. ¿Por qué? Porque el yeso, si bien tiene mala fama de que es un producto muy delicado, de que lo tocas y se marca, de que hay que estar constantemente reparándolo, si bien eso es cierto con los revoques de vieja data, los revoques de yeso antiguos, eso ha cambiado considerablemente en el último tiempo, porque en el mercado hay, como ven en la imagen, revoques de muy buena calidad que son revoques de base yeso, pero que están totalmente aditivados y que no terminan siendo yeso convencional, sino que es un yeso totalmente aditivado. Estos revoques de base yeso son aplicables con máquina o de forma manual, lo hace cualquier yesero, no hay ninguna diferencia. Lo que sí hay diferencias en cuanto a cómo se aplican. Está el Alpress de Durlo, que es lo que ven en la imagen, el Tuyango SG, que es proyectable, que puede ser también de forma manual, que es el Tuyango normal. O sea, la alternativa es tener, que hay varias alternativas justamente que lo pueden aplicar de acuerdo a lo que le diga el yesero. Si el yesero está acostumbrado al Tuyango SG, compren el Tuyango SG, no hay problema. Y si no, lo comprarán al durlero, le van a comprar al Press de Durlo. A mi gusto es el mejor, el más lindo como producto por la forma de aplicación, me parece el mejor, pero no quita que podamos utilizar otras alternativas. Se aplican directamente sobre la pared, siempre mojando previamente con agua, no hace falta agregarle ningún tipo de aditivos, simplemente teniendo el plomo o la pared prolija ya podemos aplicarle revoque en bajo espesor, ¿sí? Este tiene la alternativa de poder usarse en bajo espesor como si fuera un enduido de yeso o que cargue un poquito más como si fuera un yeso más grueso, o sea, estamos hablando de que puede cargarse en centímetro y medio. Por eso digo que como alternativa es muy buena el yeso. ¿Por qué? Porque tiene la variante de poder aplicarse en bajo espesor o en un poco más espesor. Entonces, en ese sentido, en nuestro proyecto nos puede beneficiar en esa alternativa de poder trabajarlo en toda la pared, no importa en qué prolijidad esté. Si está muy prolija, lo trabajo en bajo espesor. Si está más desprolijo, engroso un poquito más la mampostería, ¿sí? Las pinturas también se pueden aplicar directamente sobre la mampostería, no hace falta revocar una pared, salvo que tengan en cuenta de la prolijidad. O sea, si yo aplico una pintura directamente sobre la mampostería, va a quedar pintado, pero estéticamente se van a seguir notando las juntas. Una pintura es una película tan delgada que no cubre ninguna imperfección que quede abajo. O sea, van a seguir notando la textura del ladrillo, las juntas. Estéticamente le va a quedar como queda. A mí esa alternativa mucho no me gusta, pero digo, se puede hacer una pintura de las más básicas, una látex exterior, pasando por las fibradas, pasando por las de base poliuretánica, o llegar, como ven acá en la imagen, a los revestimientos plásticos, pero ya los revestimientos plásticos ya suelen ser otra cosa, no es una pintura. Entonces, alternativas como para pintura se pueden hacer cualquiera del uso exterior. Ya lo que sea revestimiento plástico se aplica previamente, o el revoque fibrado o una base coat, una base niveladora que normalmente las primeras marcas, las buenas marcas de revestimiento plástico, tienen su producto base niveladora, base coat, que son fáciles de aplicar también, o sea, no hay grandes secretos. Norbert, ¿venimos bien? Todo bien. Bueno, acá ven distintas imágenes de cómo se aplican. Acá estamos viendo a un yesero de forma manual, está aplicando un yeso convencional. Como ven la imagen, el resultado es muy interesante porque tenemos la mampostería y ya directamente el yeso. ¿Sí? Acá en la primera imagen se cortó a la altura del cielo raso. En este otro caso estamos viendo todo un revoque ya con el cielo raso ya resuelto y la alternativa es esto, poder hacerlo directamente sobre el ladrillo. ¿Sí? Otras variantes podría ser el empapelado, si bien no está muy de moda, es algo que uno lo asocia a casas viejas. Bueno, el empapelado se está empezando a utilizar más, cada vez más, sobre todo en los hoteles o en los hoteles modernos o en obras muy modernas, porque vienen con una textura distinta. Ahora vienen con textura, no es como un papel liso. Entonces son de fibra de vidrio, no son más de papel o de cartón convencional como eran antes, sino que es
otro producto más sofisticado y que quedan muy lindos. Obviamente te tienen que gustar, si te gusta el empapelado, lo podés tener como otra alternativa. Y la otra es dejar el ladrillo a la vista. ¿Se puede dejar retaca a la vista? Sí, no hay problemas con eso, se puede dejar. Hay que ver por qué lo queremos dejar a la vista. Si es por una cuestión de gusto, porque realmente nos gusta la estética del ladrillo, o porque me quedé sin plata y no puedo terminar el revoque exterior en mi casa. Bueno, son dos cosas distintas. Si la hago por gusto, porque me gustó la textura del ladrillo, lo que voy a tener que hacer es, primero que nada, que la pared esté prolija, que esté estéticamente linda, y como mínimo pasarle o un impermeabilizante de ladrillos, los transparentes de marca Bricol o el que consigan en la ferretería o en la pinturería, o bien una pintura, como dijimos, poliuretánica o látex convencional exterior, cualquier tipo de producto que me asegure que esa pared hidrorrepele el agua, que no se concentre humedad, porque si no se me va a concentrar humedad y se me va a, se va a juntar suciedad. Eso es un combo muy feo porque después se forma lo que es el moho, ¿sí? Esa parte que se empieza a ennegrecer la pared. Bueno, para eso, para evitar eso, tengo la alternativa de la pintura. Y si dejo la casa por una cuestión, digamos, de económica, porque no tengo más plata, en ese caso no hay que hacerle nada a la pared, se toman bien las juntas, se la lija bien a la mampostería, se la deja 1 o 2 años, no pasa nada, dentro de 2 años recuperé la plata, pude juntar plata y hago el revoque que yo quiera y no voy a tener ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Otras alternativas. Para interiores tengo la alternativa del Durlock, se llama Durlock Revoque Seco. Es una variante de la placa convencional de Durlock que viene en alturas de 240 y 260 para ser pegadas directamente sobre la mampostería. Sirve para cualquier mampostería, bueno, sobre Retac también sirve. Simplemente se apoyan las paredes, las placas sobre las paredes, van quedando pegadas con el pegamento RS, que es el pegamento de revoque seco, y esa es una muy buena alternativa en cuanto a la velocidad de terminación, ¿sí? Por ejemplo, para el que está haciendo autoconstrucción o que está trabajando con poca gente, esto es una muy buena alternativa porque es mucho más rápido. La otra que está de moda para todo lo que es exteriores sería el revestimiento de piedra. Bueno, eso se aplica directamente sobre la pared con el pegamento Retac, no hace falta hacer ningún otro trabajo, simplemente tiene que estar la pared bien prolijita y bien sellada en cuanto a sus juntas, ¿sí? Después se pega la piedra con la técnica que ya utiliza el colocador. Ladrillos vista, vieron las tejuelitas, bueno, si quieren darle una apariencia más de ladrillo visto, que a mí particularmente no me gusta, pero puede ser que a ustedes les guste, se puede hacer lo mismo, se pegan con el claucol o con el mortero adhesivo Retac directamente sobre la mampostería y van haciendo esa estética de ladrillo vista. Y la otra alternativa podría ser hacer un revoque tradicional, tanto interior como exterior. En ese caso, lo que hay que tener cuidado es que la absorción del ladrillo me puede quemar el revoque tradicional. ¿Se acuerdan que veníamos hablando desde la primera clase de que la absorción del ladrillo en su superficie es muy fuerte? Entonces las mezclas convencionales se queman, se deshidratan. Bueno, eh, si voy a hacer un revoque tradicional, tengo que cortar esa absorción, perdón, tengo que cortar la absorción del ladrillo. ¿Cómo lo hago? Con el mismo mortero adhesivo. Norbert, seguí un poquito que tomo agua. Sí, sí, sí. Bueno, como estaba diciendo Bernie, todo lo que es revoque tradicional, tenemos que darle una imprimación, un ligante. Y la mejor forma es con el mismo mortero adhesivo, le hacemos un llaneado a la pared, lo ponemos un poquito más, con un poquito más de agua de lo que sería la mezcla tradicional, y en fresco le aplicamos el revoque tradicional, siempre en fresco. Le damos una primera mano junto con la malla. Ahí ponemos la malla, dejamos que tire un poquito y después le hacemos la segunda carga. Claro, la idea del mortero adhesivo es cumplir la función de cortante de la absorción del ladrillo. Entonces, hago la primera carga de mortero adhesivo y en fresco empiezo a aplicar el revoque tradicional. Norbert, No te deja en paz no la garganta, arrancamos. ¿eh? Se fundió. Se fundió.
La mejor forma de, bueno, como estábamos comentando, de utilizar el mortero tradicional es esa. O sea, siempre tenemos que buscar algún ligante, porque si no, el ladrillo te va a absorber muy rápido el agua, y bueno, como decimos nosotros, te lo va a quemar y no va a tener una buena adherencia y se va a caer. Esa es la razón por la cual utilizamos el mortero adhesivo como ligante. Siempre un poquito más chirlo que para pegar para la elevación de la pared, simplemente para hacer un lleniado. Bueno, aquí en las fotos vemos, El en la revoque foto seco. izquierda, estamos viendo la terminación de revoque seco directamente sobre Retac, con cielo raso de Durlock lateral este, y en la foto de la derecha vemos un acabado de piedra. Las piedras también directamente con el pegamento sobre el Retac. Sí. O sea, sobre el ladrillo Retac, cualquier tipo de terminación que ustedes quieran poner, no van a tener ningún tipo de problemas. Pueden ponerle siding, pueden ponerle, bueno, ahora salió Durrock, sacó una placa Exterior. cementicia para exterior, también pueden utilizar eso. Lo que se les ocurra, lo pueden poner. No se olviden que Retac es un ladrillo, o sea, sobre el ladrillo no va a haber ningún tipo de problemas en poner la terminación que ustedes quieran. Claro, teniendo en cuenta esa condición que tiene el ladrillo de la absorción, hay revoques que se tienen que tener un poquito de cuidado, pero después se pueden aplicar tranquilamente, y hay otros que van directamente sobre la pared sin problemas. O sea, lo que siempre decimos es, y resumiendo un poquito el tema, es que lo vean como un ladrillo y que no se acoten o no se corten, no se limiten en pensar de que hay que usar siempre los revoques de retaco. O sea, la alternativa en este caso es bastante grande, bastante amplia. Por suerte hay en el mercado muchas alternativas y eso, como siempre digo, incide mucho también en mi costo. ¿Cuál es el costo que yo quiero llegar? Bueno, las alternativas son bastante variadas y de acuerdo también al gusto de cada uno de cómo quiera hacer el acabado de esa mampostería. Entonces, para ejemplificar, tenemos esto, pero las variantes son buenas, ¿sí? Norbert. Exacto. Exacto, simplemente eso, o sea, lo que nosotros querramos, la terminación que nosotros querramos hacer, no va a haber ningún problema. Tenemos que tener ciertos recaudos, pero nada más. Nada más que por la absorción del ladrillo. Es lo único. Bueno, chicos, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. ¿Alguna terminación que por ahí No, nada. ustedes quieran saber y nosotros no le hemos nombrado? Suele pasar a veces eso. No, nada, profe. Muy bien. Habrán visto que esto es muy similar a lo tradicional y muy simple. Bueno, bien, Daniel. Si está todo muy claro, lo único que les pedimos, no se olviden dar el presente. Sí, que pide ahí la profe siempre. Y Ahí les ahí está. puso el link de nuevo para los que no dieron el presente. Y bueno, nos quedaría una charlita más que va a ser el martes que viene. Que va a ser Correcto. lo que le pedimos, sí, el martes que viene, sean puntuales con el ingreso, porque va a ser una charla muy concreta sobre lo que son costos y va a ser un poquito más corta que el resto, ¿sí? Claro. O sea, sean bastante puntuales, igual como siempre. Un ratito los esperamos. Vamos a esperar un ratito para empezar la charla, pero sí va a ser un poquito más corta. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la charla de hoy. Si quiere alguno preguntar algo, hágala, es el tiempo. Cualquier cosa, siempre decimos lo mismo. El martes que viene también podemos responder algún tipo de preguntas que haya quedado de la clase anterior, así que si quieren hacerlo el martes que viene también. Exacto. Como siempre, agradeciendo el espacio que nos dan los profes, por parte de Claudia, como siempre a la cabeza. Así que cualquier cosita, nos estaremos viendo el martes que viene, ¿no? Norbert. Así es. Por lo pronto, muchas gracias y bueno, que tengan una linda semana y el martes nos estaremos viendo. ¿Sí? Exacto. Dale. Bueno, muchas gracias por su Chicos, tiempo, chicos. Buena semana. gracias. Chao. Nos vemos. Gracias igualmente. Hasta luego.
Chao, hasta Chao. luego. Chau, chau. Adiós. Chao, gracias. Chau, chau.